Perfecto. Bueno, pues encantado de estar aquí, encantado de daros una charla de cómo se levanta dinero en el mundo financiero. Yo me dedico profesionalmente a colocar dinero y también invierto en muchísimas empresas y en muchísimas startups. Es lo que hago para una empresa cotizada en el Nasdaq y sobre todo en el sector de energías renovables, pero tengo también otros vehículos con los que invierto en startups y pertenezco a varios clubes de inversión en startups también. Todo lo que yo os voy a enseñar está lamentablemente en inglés. Solo vamos a usar un par de transparencias. Yo estas cosas las aprendí en Estados Unidos y bueno, el lenguaje que tengo es el inglés. Yo voy a intentar ir traduciéndolo todo el tiempo a cómo entiendo yo que se dice en español. Si cometo algún error, os pido me perdonéis, pero vamos, debería funcionar bien. Lo primero que tenéis que tener en cuenta eh, cuando os planteáis cómo vais a financiar vuestra empresa o vuestro proyecto o la aventura que queráis emprender, es que es un proceso muy complicado. O sea, entender que el dinero, las personas que nos dedicamos a invertir siempre decimos que el dinero es muy cobarde. Entonces, cuando una persona le presta dinero a otra, está haciendo un ejercicio que naturalmente le cuesta mucho esfuerzo, porque ganar dinero, como todos sabemos, pues es algo muy complicado y a lo que todos nos cuesta bastante esfuerzo y bastante trabajo. Entonces, todo aquel que tiene dinero, su primera labor es intentar preservarlo, intentar no perderlo. Entonces, el dinero siempre se dice que es algo muy cobarde. Eh, ¿Qué tenemos que conseguir hacer? Tenemos que conseguir transmitir a la persona que quiere invertir que nuestra empresa no tiene un riesgo enorme y si lo tiene, que si nos va bien le va a pagar, le va a compensar lo suficiente por el riesgo que ha corrido. Entonces, todo el tiempo tenemos que ir pensando en que nuestra labor fundamental es ser capaz de explicar muy bien el riesgo que está corriendo el inversor dándonos el dinero. Y cómo somos capaces de darle visibilidad a cuál es el riesgo que van a correr dándonos dinero para que ellos sean capaces de ponerle el precio adecuado a ese riesgo. Entonces, esta es la parte fundamental que tenéis que tener presente todo el tiempo. Es una labor que lleva mucho tiempo. O sea, no cualquiera que os diga el dinero es lo de menos, el dinero vendrá, el dinero seguramente sea lo más difícil. Conseguir el dinero al principio seguramente es lo más difícil de la aventura que vaya a hacer. Y a lo largo de la vida de la empresa conseguir dinero, hay momentos en los que es muy fácil porque la empresa está muy establecida, lo está haciendo muy bien y va a un banco y le dan dinero en 5 minutos o va a inversores y le dan dinero en 5 minutos, pero llegar a ese punto pues es complicado. Y en empresas grandes no tiene ese problema, pero en empresas que están empezando y en aventuras nuevas, pues te va a llevar mucho tiempo hasta que llegues a ese punto, muy probablemente. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera transparencia. Solo he hecho un par de transparencias, yo supongo que os las harán llegar y estarán disponibles. Yo soy de muy pocas transparencias y de hablar mucho y de que preguntéis lo que queráis. Eh, bueno, lo primero que hay que entender, vamos a explicar 3 o 4 conceptos muy básicos para que lo tengáis siempre presente y a partir de ahí empezamos a discutir cómo conseguimos el dinero de cada uno de ellos, ¿no? El dinero de una empresa o de cualquier proyecto se divide fundamentalmente en dos grupos. Uno es lo que llamamos equity o el capital del accionista y otro que es lo que llamamos deuda, que es el dinero que hemos conseguido meter en la empresa pero que se le debe a alguien. O sea, no le hemos dado acciones de la empresa a cambio, ni nos hemos convertido en su socio a cambio, sino que lo que tenemos es una obligación de devolverle el dinero. Y eso puede ser un banco, o puede ser un proveedor, o puede ser un tercero cualquiera, que el dinero te lo presta. No invierte en ti, sino que te lo presta. Entonces, todo el tiempo tenemos que ir diferenciando entre cómo financiamos la deuda y cómo financiamos el equity, porque son dos cosas, aunque para la empresa es lo mismo y es dinero, pues son cosas radicalmente distintas conceptualmente. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las dos? Bueno, pues que la deuda, en el caso de quiebra o disolución de la empresa, tiene privilegio frente al equity para recuperar el dinero cuando lo que sea que quede de la empresa se disuelva, ¿no? Entonces, eso le da una seguridad mayor, un riesgo menor a su dinero y, por tanto, suele ser más barato. Eh,
¿Qué problema tiene eso para nosotros? Que si todavía no hemos conseguido llegar a esos umbrales de riesgo suficientemente bajos para que la gente nos meta deuda, solo vamos a poder levantar equity, solo vamos a poder pedir dinero en forma de equity, o sea, haciendo a la gente socia. Entonces, es muy importante que entendamos todo el tiempo la diferencia entre equity y deuda y que cuando le metemos dinero a una empresa se lo estamos metiendo en una de estas dos formas, o es equity o es deuda, y que hay diferentes canales y diferentes sitios a los que ir para conseguir cada uno de ellos. Segundo concepto muy importante, va a ser totalmente y radicalmente distinto cómo estructuras el capital de tu empresa. Estructurar el capital de la empresa es lo que entendemos como la forma de reparto de ese dinero dentro de la empresa entre equity y deuda. O sea, si tienes más equity, si tienes más deuda, qué tipo de deuda tienes y qué tipo de equity tienes, ¿no? Entonces, a todo eso se le llama estructurar el capital de la compañía. Que cómo tienes dividido todo el dinero que tiene la empresa entre las distintas obligaciones que tienes que satisfacer a la gente que te ha dado ese dinero, ¿no? A eso se le llama estructurar el capital de una empresa. Pues tú vas a ir estructurando el capital de una empresa de una forma distinta conforme la empresa va madurando. Y los sitios a los que tienes que ir a buscar dinero y las cosas que tienes que ir demostrando son distintas en función de la madurez de la empresa. No es lo mismo ir a un banco con una empresa totalmente nueva, en un sector totalmente nuevo y por alguien que jamás ha montado una empresa, que ir a un banco, pues una empresa muy establecida, que lleva muchos años en su sector y que tiene lo que llamamos track record, ¿no? O sea, que tiene un histórico de éxito muy grande. Pues no es lo mismo ir a un banco, esos dos tipos de empresas. De la misma forma, no es lo mismo ir a un inversor y pedirle dinero. O no es lo mismo ir a la bolsa a intentar pedir dinero ahí, ¿no? Entonces, el concepto fundamental, la madurez de la empresa y el estado en el que se encuentra la empresa es fundamental para ver cuáles son las alternativas de conseguir capital que tenemos, ¿no? De conseguir dinero. Y último concepto muy importante, lo que yo os he puesto aquí como WACC es como se le conoce en la jerga financiera al coste del capital de una empresa, ¿vale? Viene de una terminología americana, anglosajona, que es Weighted Average Cost of Capital, que es el coste de capital que tiene una empresa. Lo que tenéis que entender es que cada vez que le metéis dinero a la empresa, bien sea a través de equity, bien sea a través de deuda, tenéis una obligación con la persona que os ha dado ese dinero y toda esa serie de obligaciones conllevan un coste que la empresa tiene que pagar, que casi siempre es monetario, o sea, casi siempre ese coste le devuelve dinero. Pues a todas las distintas personas o a todas las distintas entidades que te han ido dando dinero, bien sea en forma de equity, bien sea en forma de deuda, vas a tener una obligación con cada una de ellas. A la media ponderada de todas esas obligaciones es a la que se le llama el WACC, el coste de capital que tú tienes de media. O sea, por cada euro que tú has conseguido en tu empresa, ¿cuánto tienes que pagar de vuelta de media? ¿No? Pues ese coste de tu capital, esas obligaciones que tú vas a ir cogiendo cada vez que coges dinero, están únicamente relacionadas con el riesgo que tiene tu empresa y con nada más. Y mira, esto es un error muy común en el mundo de la empresa. La única forma que una empresa tiene de conseguir dinero más barato es ser una empresa con menos riesgo, una empresa más segura. Porque los inversores profesionales lo que van buscando todo el tiempo es poner precio al riesgo que corre. Si tú eres un inversor profesional que tiene una cantidad de dinero muy grande porque estás manejando un fondo de pensiones o un fondo de lo que sea, la naturaleza del dinero que tú estás manejando determina cuál es el riesgo máximo que tú puedes correr. O sea, no es lo mismo un hedge fund, que son los fondos americanos, bueno, también los hay en España, pero nacieron en Estados Unidos, que son los fondos que corren más riesgo y que por la legislación que les regula pueden invertir absolutamente en todo lo que quieran, que un fondo de pensiones que ha cogido el dinero de personas que están metiendo ahí sus ahorros para que se los devuelvan cuando se jubilan. Un fondo de pensiones está regulado de tal forma que solo puede invertir en cosas que tienen un riesgo muy bajo o que se considera que tienen un riesgo muy bajo. Bueno, pues esos fondos de pensiones, como cogen muy poco riesgo, van a ser pagados por su dinero cuando invierten mucho menos que un hedge fund
que corre mucho riesgo cada vez que invierte. Entonces, un concepto fundamental que tenéis que entender es que cuando vosotros vais a hablar con cualquier persona que os va a dar dinero, ya sea un banco, ya sea un fondo o cualquier inversor particular que os va a dar dinero, lo que él tiene en la cabeza todo el tiempo es intentar entender cuál es el riesgo de tu compañía o cuál es el riesgo de tu aventura. Esa persona, si es profesional, tendrá mucha gente y muchos proyectos y muchas empresas acudiendo a él pidiendo dinero. A cada una de esas empresas que acude, él le estima cuál es el riesgo de que ese dinero se pierda o de que se pierda parte del dinero o de que se tenga un éxito grande. Va a ir valorando todo el tiempo cuál es el riesgo que cada una de las empresas tienen y a cada una de ellas les va a ir asignando un precio. O sea, y va a ir diciendo, pues a esta empresa que tengo, en la que estoy corriendo un riesgo mayor, le voy a ir pidiendo una cantidad de dinero por darle mi dinero mayor. Y a la que tenga un riesgo menor se lo voy a ir pidiendo menor. Y es así de simple. Y todos buscan diversificarse. Entonces, todos buscan, como parte de disminución del riesgo de su portfolio completo, diversificarse. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen por sectores, lo hacen por madurez de las empresas, o sea, invertirán una parte de su dinero en empresas nuevas, invertirán otra parte de su dinero en empresas muy maduras, invertirán una parte de su dinero en empresas aeronáuticas, por ejemplo, otra parte de su dinero en empresas de movilidad. Entonces, al final lo que va a ir ocurriendo es que ellos van a ir buscando empresas y proyectos que les vayan permitiendo diversificarse y su preocupación fundamental todo el tiempo es asignar un precio al riesgo que ese proyecto o empresa tiene. Entonces, nuestra labor cuando queremos conseguir que alguien nos dé dinero es ser capaz de comunicar muy bien cuál es el riesgo que tiene nuestra empresa. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener presente todo el tiempo cuando vamos a intentar levantar dinero. Que el inversor profesional, su trabajo es intentar descubrir de la forma más fidedigna y más exacta posible cuál es el riesgo que corre dándonos dinero y asignarle un precio a ese dinero. Y nuestra labor es ayudarle a que eso lo haga de la forma más eficiente. Porque si conseguimos que él le asigne un riesgo adecuado a nuestra empresa, conseguiremos que nos cueste ese dinero, primero que nos lo dé, y segundo que nos cueste ese dinero lo mínimo posible. Entonces, la única forma de conseguir dinero más barato es conseguir que tu empresa tenga menos riesgo, y no hay otra. He puesto aquí una nota que le llamo ratio riesgo-beneficio para que os pongáis por un momento en los pies del inversor. O sea, el inversor fundamentalmente lo que va buscando no es forrarse, no es hacer una cantidad de dinero enorme. Lo que va buscando todo el tiempo es preservar su capital y ganar más de lo que cuesta la vida cada año. O sea, lo que pretenden es preservar su capital y vencer a la inflación. Esa es la mayor guerra que tiene un inversor, ¿no? Y lo que pretende todo el tiempo es ser pagado de manera justa por los diferentes riesgos que corren, ¿no? ¿Cómo se asigna cuánto pagar por cada tipo de riesgo? Pues se asigna en base a cuánto ganas cada vez que ganas con ese tipo de riesgo y cuánto pierdes cada vez que pierdes con ese tipo de riesgo y cuántas veces pierdes. O sea, os voy a poner un par de ejemplos que yo creo que son muy ilustrativos y que os pueden ayudar a entenderlo en cosas que manejáis posiblemente todos los días. O sea, cuando un banco, por ejemplo, te da una hipoteca, te la da a un precio muy bajo, pues se pagan por las hipotecas pues, el 2%, el 3%, porque el riesgo que tiene de impago esa hipoteca es muy bajo. O sea, y ese riesgo es muy bajo por dos motivos. Motivo número uno, porque el banco se supone que ha hecho los deberes de ver que esa persona que pide esa hipoteca está capacitado para pagarla. Y bueno, pues se aseguran que es una persona que esté trabajando, intentan disminuir el riesgo de impago, ¿no? Segundo motivo, él tiene como garantía el inmueble, o sea, y el banco se asegura de que en el peor de los casos podría vender ese inmueble y recuperar su dinero.
Y tercero, tiene una seguridad jurídica muy grande. O sea, el gobierno a través de las leyes le da a ese banco mucho poder de recuperar su dinero. A cambio de que ese riesgo es tan bajo, las hipotecas son muy baratas, ¿no? Entonces, si un banco cobra un 2% cada vez que da una hipoteca, quiere decir, y cada vez que una hipoteca falla, él pierde todo su dinero, quiere decir que cada vez que gana el 2% y cada vez que alguien impaga, lo pierde todo. Entonces, se calcula cuánto es lo que pierde el banco cada vez que alguien falla y se calcula cuánto es lo que gana el banco cada vez que alguien cumple. Y de ahí, imaginaros que un banco da 100.000 euros en hipoteca, pierde la hipoteca, ha perdido 100.000 euros. Si gana el 2% anual y alguien cumple en su hipoteca, pues ha ganado 2.000 euros al año. ¿Cuántas hipotecas tienen que funcionar cada año por cada hipoteca que falla? Pues si gano 2.000 euros al año por cada hipoteca que sale bien, tengo que tener 500 hipotecas que salen bien al año por cada hipoteca que me falla, para que las 500 que salen bien me paguen tanto como pierdo por una que sale mal. En esto es en lo que están pensando los inversores profesionales cuando están pensando en invertir en vosotros. Entonces, si ellos consideran que una empresa nueva tiene estadísticamente, está demostrado que tiene una probabilidad de fracaso muy grande, pues si cada vez que invierten en una empresa nueva ganan 20, imaginaros, han dado 100.000 euros a una empresa nueva y si va bien ganan 20.000. Pero cada vez que esa empresa fracasa han perdido 100.000, si cada vez que va bien ganan 20.000 y cada vez que va mal pierden 100.000, necesitan que 5 empresas vayan bien por cada empresa que va mal. Entonces, lo que solemos hacer los inversores profesionales es conocer muy bien cuál es la estadística de fracaso de una empresa en un tipo de sector, con un tipo de madurez, intentar evaluar muy bien si el empresario o el emprendedor es capaz de disminuir ese riesgo estadístico. Entonces, si al final de todo eso decimos, oye, la probabilidad que hay de que una empresa de este tipo fracase es del 20%, quiere decir que cada vez que invierto en ella, cada 4 que me salen bien, cada 5 que me salen bien, me está pagando una que me sale mal. Pues para yo como inversor ganar dinero, necesito como mínimo cobrarte un poquito más de eso para que cada vez que me salga una bien yo gane algo. Y esa es toda la filosofía que siguen al final los inversores, que es el ratio riesgo-beneficio. Van calculando cuánto pierden si la inversión sale mal, cuánto ganan si la inversión sale bien y cuál es la probabilidad que tienen de que tu empresa fracase y el resto de empresas en las que han ido invirtiendo que tienen un mismo perfil de riesgo que el tuyo. Y entonces necesitan que cada una de esas que tenga éxito pague por todas las que fracasan. Entonces, yo espero con esto haber sido capaz de ponerlo en los pies del inversor y en los pies de la persona con la que os vais a ir viendo cada vez que vais pidiendo dinero. Entonces, fundamental que tengáis en la cabeza la diferencia entre deuda y equity. No es lo mismo pedir prestado que hacer socio a alguien. Lo importante que es el estado de madurez de tu empresa. No vas a conseguir levantar ni la misma cantidad de dinero, ni al mismo precio, ni de la misma fuente en distintos estadios de tu empresa a lo largo de su vida. Y el ratio riesgo-beneficio, que es en lo que están pensando los inversores cuando están decidiendo si te dan dinero o no y cuánto te van a pedir por él, ¿no? Que es la probabilidad de fracaso que tú tienes y cuánto necesitan ganar de cada empresa que sale bien para cubrir todas las que han fracasado, ¿no? Entonces, estos son 3 conceptos que si los tenéis claros os van a ayudar mucho a la hora de elaborar vuestro pitch o a la hora de ir pensando todo el tiempo en cuál es la información que le tenéis que ir dando al inversor para que sea capaz de evaluar si os da dinero o no y a qué precio. Bueno, la siguiente transparencia es la última que os doy y es en la que nos vamos a centrar casi todo el tiempo, que son las diferentes fuentes de dinero a las que se suele ir en función de la madurez de nuestra empresa, en función de si buscamos equity o deuda. Más o menos os cuenta aquí cuánto podéis esperar que os va a costar el dinero que levantéis y cuánto es el ticket normal. Se le llama ticket a la cantidad de dinero que un inversor os da o que un banco os da, ¿no?
cuál es el ticket que normalmente vaya a ser capaces de levantar y cuáles son las distintas opciones que tenéis, ¿no? Entonces, mirar en la parte de arriba, que está marcado en azul oscuro, tenéis las distintas fases de una empresa. Normalmente se distinguen en esta fase, ¿no? El primero es cuando solamente tienes un concepto, entonces todavía no existe facturación, todavía no se vende nada, solamente hay una idea. En inglés se le llama seed concept. Una vez que una empresa tiene algo con cara y ojos, tiene un tipo de cliente objetivo y tiene una estrategia que va a seguir para entrar en un mercado y demás, pasa a la fase que se conoce como startup. Ahí la empresa ya es capaz de vender algo, ya es capaz de facturar. No tiene por qué ser capaz de dar beneficio. O sea, la mayoría de las veces esas empresas todavía pierden dinero, pero ya tienen un producto, un servicio o un algo que son capaces, que lo tienen bien definido y que entienden que hay un mercado por él y son capaces de explicarlo. A esas empresas se les llama startup. Luego, una vez que las empresas pasan a tener beneficios de una manera clara y sostenida, se dice que han pasado a la fase de crecimiento, que lo que suelen hacer a partir de ahí es crecer. O sea, si hemos sido capaces de demostrar que con el servicio que proveemos o con el producto que hacemos somos capaces de venderlo, ahora es una cuestión de montar una estrategia para ir creciendo la cantidad de ese servicio y de ese producto que damos hasta ser capaces de obtener beneficios de una manera sostenida. Y a eso se le llama la fase de crecimiento. Una vez que las empresas están consolidadas en esa parte y son capaces de crecer sin problema, se pasa a lo que se llama la fase de expansión, que es cuando las empresas empiezan a intentar ganar cuota de mercado, expandirse regionalmente, o sea, es posible que se muevan a otros mercados o a otros países. Lo que van buscando ya es liderar en su sector. O sea, van empezando a entender cuáles son los distintos actores que han tenido éxito en su segmento y están empezando a montar estrategias para ir expandiéndose y creciendo. Y eso se le llama la fase de expansión. Y luego, la última etapa es la fase de madurez, cuando ya las empresas son muy establecidas, son líderes en su sector o claramente son capaces de competir sin grandes problemas en su sector. A esa fase ya se le llama la fase de madurez y la fase de salida. Ahí es cuando ya la mayoría de los inversores buscan salir. Si la empresa ha tenido un éxito muy grande y es una empresa que tiene muy poca probabilidad de desaparecer en el corto plazo, pues lo que se suele hacer es meter un tipo de inversor que va buscando riesgo muy bajo porque es capaz de pagarte muy bien y bueno, pues ahí es donde se ven pues transacciones de fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa y ves inversores originales saliendo de las empresas y recogiendo el dinero de su esfuerzo y muy probablemente invirtiéndolo en una aventura nueva, ¿no? Entonces, esas son las distintas fases en las que se suelen dividir las empresas en función de su madurez. Luego, he puesto dos filas, una fila la he marcado con una E y otra fila la he marcado con una D, ¿no? La E es por el equity, o sea, esas son las distintas fuentes que tiene de conseguir equity, de conseguir socios en las distintas etapas de madurez de una empresa, y la D es de deuda. Son las distintas fuentes de conseguir deuda, de conseguir préstamos o de conseguir que la gente te preste dinero en función de las distintas fases de madurez de la empresa. En la parte de abajo es, lo he puesto en inglés, expected returns, la cantidad de dinero que esperan recibir cada uno de este tipo de agentes que te puede dar dinero. ¿Cuál es la cantidad de dinero de media que suelen pedir a cambio de haberte dado el dinero? O sea, para que tengáis una idea de aproximadamente cuánto es razonable que os pida cada uno de estas fuentes de dinero por prestaros dinero. Entonces, bueno, si os parece os voy a ir explicando con más detalle en cada una de las etapas qué es lo más normal hacer, ¿no? Qué es lo que se suele hacer. Entonces, bueno, empezamos por la etapa de seed concept o la etapa totalmente conceptual del negocio, ¿no? Ahí, en el 90% de los casos, la gente lo financia con su dinero o con el dinero de sus amigos y de su familia. Entonces, tú no vas a ser capaz de levantar deuda, la parte de la deuda, salvo con programas de gobierno. Programas de distintas entidades del gobierno o de distintas entidades públicas o privadas, fundaciones, que pues como el caso en la que estáis ahora, ¿no? Que generan concursos a los que tú puedes ir y si ganas te dan dinero,
o programas del Estado en el que, oye, pues sacan una línea para empresas nuevas y le prestan dinero a fondo perdido y cosas así, ¿no? No vas a ser capaz nunca de ir a un banco y pedirle dinero, porque tienes tantos riesgos que el banco no tiene dinero suficientemente caro para darte. O sea, no es el trabajo del banco dar dinero a ese riesgo. La parte del equity, la parte que no es deuda, los socios, pues los distintos tipos de fondos o de fuentes de dinero que tienes son el más común, tu familia y tus amigos, y el tuyo. O sea, es una etapa tan temprana que lo más normal es que uses tu dinero y el de tu familia y de tus amigos se considera parte como dinero tuyo. O sea, no te lo están dando. La motivación para darte dinero fundamentalmente es de amistad o de cariño, no es profesional a la hora de pensar que tu idea o tu negocio pueda tener éxito o no. La mayoría de las veces no son profesionales del mundo de la inversión tampoco, lo están haciendo simplemente pues porque te quieren ver contento, te quieren ver feliz o piensan que te puede ir bien y es como jugar a la lotería, pero fundamentalmente porque eres tú y eres parte de su familia. Entonces, la gran mayoría de las empresas conceptuales nacen así, con tu dinero, tus ahorros. Muchísimo emprendedor lo que ha hecho es trabajar antes un tiempo, ha ahorrado y se gasta sus ahorros en una idea que tenía, ¿no? Aparte de esto, las fuentes profesionales que hay de dinero, bueno, pues hay family offices. Family offices es cuando una familia tiene mucho dinero o una cantidad de dinero tan importante que hace o que requiera que haya gente a tiempo completo pensando en qué hacer con ese dinero, pues se crea lo que se llama un family office, o sea, se crea una oficina o una empresa cuya labor es manejar el dinero de la familia. Bueno, pues esos family offices, los que son muy grandes, la gran mayoría, tienen una parte de su dinero destinado a este tipo de cosas, a meterlo en empresas muy tempranas. Entonces, pues podéis ir a family offices que hay bases de datos de family offices o las podéis buscar por internet, hay registros de family offices y bueno, pues le contáis vuestra idea y si les parece bien, pues la entenderán y te darán el dinero que estás buscando, ¿no? Esa es una fuente de dinero, un family office. Otra fuente de dinero es un business angels. Estos son fondos de inversión que se dedican única y exclusivamente a darle dinero a empresas que todavía no facturan. La gran mayoría de las veces no solo te dan dinero, sino que te dan algún tipo de soporte, o sea, te dan algún tipo de ayuda no monetaria, ¿no? Pues es muy normal que te den dinero y que además te ayuden a llevar la contabilidad, por ejemplo, o que te den dinero y además te ayuden a llevar la estrategia financiera de la empresa y a decirte, bueno, pues cuando sea la siguiente fase, ya seas una startup y haga falta más dinero, yo te voy a ayudar a conseguir ese dinero, ¿no? O te ayuden con la parte de recursos humanos. Se terminan convirtiendo en mentores de la empresa desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista empresarial. Muchas aceleradoras de empresas también hay, ¿no? Que son básicamente estos, son business angels que te dan servicios añadidos, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis ir ahí, de nuevo, hay muchas bases de datos, lo podéis buscar por internet, solamente hay una asociación de business angels en España, hay una en Andalucía, pues la buscáis por internet y bueno, pues vendrán ahí números de teléfono, email de contacto y podéis contactar. Las grandes universidades, por ejemplo, tienen el suyo también. Yo por ejemplo, soy socio del Club de Business Angels de Harvard, que es donde hice el MBA. Entonces, hay mucho ahí fuera y se dedican única y exclusivamente a esto. Y luego hay un tipo de fondo nuevo, relativamente nuevo, que está empezando, que se llama Search Funds, que esos son fondos que contratan a estudiantes nuevos de programas de MBA, normalmente de escuelas prestigiosas, que han decidido que no quieren buscar trabajo, sino que quieren comprar o la empresa o la idea de alguien para desarrollarla ellos. Y el fondo les da el dinero. ¿Esto por qué surge? Porque se ha descubierto que uno de los... O sea, cuando las empresas son muy jóvenes, muy nuevas, una gran parte del motivo de fracaso de que la empresa no llegue a buen puerto es el emprendedor en sí. Porque el camino del emprendimiento pues, es muy laborioso, es agotador, requiere que la persona esté verdaderamente volcada en el asunto y bueno, pues se ha descubierto que muchas veces las personas que intentan emprender a partir de una idea pues no son gestores profesionales, sino que
pues, por ejemplo, es un médico que ha descubierto o que piensa que se puede hacer algo en la medicina mejor y quiere dedicarse a ello, pero su pasión real es la medicina y no es el mundo de la empresa, y bueno, pues termina fracasando la empresa pues porque ese médico no está preparado para llevar esa empresa, ¿no? Pues estos fondos surgen intentando resolver ese problema. Lo que dicen es: yo voy a coger un gestor que sea nuevo, o sea, que sea un tipo joven, muy preparado, y le voy a encargar a él que busque cuál es la idea o la empresa que se puede llevar mejor y que la va a llevar él. Bueno, pues podéis buscar search funds en España, creo que hay 3, pero vamos, hay varios por el mundo, es relativamente nuevo, o sea, no hay tantos fondos como del resto. Y ellos lo que buscan es ser ellos los que manejan tu empresa. O sea, no te van a dar dinero y la empresa la llevas tú, te van a dar dinero y la lleváis entre los dos, pero el objetivo último es llevarla a ellos. O sea, en algún momento te van a pedir, te la van a comprar, ¿no? Bueno, estos son las fuentes más comunes de conseguir dinero cuando una empresa es solamente un concepto. ¿Qué cantidad de dinero puedo aspirar a conseguir? Bueno, pues entre 1.000 y 250.000 euros. No es normal que se den tickets tan grandes. El ticket medio de un Business Angel probablemente esté en el entorno de los 25.000 euros, 15.000, en ese entorno. Lo que hacen es darte dinero para que puedas tener un prototipo y para que puedas hacer los estudios que te hacen falta para ver si de verdad eso tiene alguna utilidad. Bueno, pues eso es el concepto semilla, que también se le llama muchas veces. Una vez que las empresas pasan esa fase y ya tienen algo con cara y ojos que pueden vender, pasamos a la fase en la que se consideran startups o empresas muy jóvenes, básicamente. Las fuentes de dinero que vas a tener en ese caso: puedes ir ya a deuda. Puedes ir a deuda, pero no a deuda tradicional. O sea, no puedes ir a un banco y pedirle un préstamo porque no te lo va a dar. Pero sí puedes ir a fondos de inversión o a inversores particulares que puedan estar interesados en darte lo que se llama pseudo equity. O sea, que te den deuda, pero que si no eres capaz de repagar esa deuda se convierta en acciones de la empresa. O sea, tú le puedes devolver el dinero bien con dinero o bien con acciones de la empresa, ¿no? Esto es muy común en el mundo de las startups. Casi toda la deuda que se da es convertible. Y se le llama deuda convertible, básicamente, ¿no? O sea, te dan un préstamo y en algún momento se puede convertir. Programas del gobierno también hay muchísimos y cada vez más, gracias a Dios, para empresas que están en esta fase, ¿no? Van surgiendo programas en los que el gobierno pues te da pues o préstamos a condiciones muy favorables o préstamos que también son convertibles, y hay distintos programas que van saliendo de los distintos gobiernos, de la Unión Europea, de los distintos gobiernos para este tipo de empresas. En la parte del equity, pues te aparece un actor nuevo que es el Venture Capital. O sea, es un fondo que única y exclusivamente se dedica a invertir en este tipo de empresas. O sea, empresas que ya tienen algo que vender, que han vendido algo ya la gran mayoría de las veces, pero que todavía no dan beneficio. Y bueno, pues hay muchísimos fondos, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, pero muchísimos fondos única y exclusivamente dedicados a esto. Pues son los grandes fondos que se hacen famosos pues porque invierten en Facebook o porque invierten en las empresas que han ido creciendo y haciéndose tan famosas con el tiempo porque han tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Este es el típico profesional en el que vosotros estáis pensando cuando estáis preparando una presentación o cuando estáis preparando un pitch que le vaya a dar, ¿no? Entonces, su trabajo fundamentalmente es diversificar el fondo, o sea, asegurarse de que el fondo invierte en sectores muy variados y dentro de cada sector, en las empresas que ellos ven que tienen la mayor probabilidad de éxito y de ponerle un precio adecuado al dinero que van a ir invirtiendo. Entonces, bueno, pues es la forma de inversión más profesional que hay para empresas jóvenes. En España hay varios, los family offices grandes también tienen su propia sección de Venture Capital y también se dedican a hacer esto. Entonces, bueno, pues son las dos grandes fuentes de dinero a las que podéis ir. Los tickets que suelen manejar, pues entre 100.000 euros y hasta 10 millones de euros, ¿no? Depende del tipo de empresa que tú estés montando. Un ticket muy habitual de Venture Capital, pues si la empresa acaba de salir del concepto y es la primera etapa
Después del concepto, pues suelen llegar hasta 1 millón, medio millón, 250.000. Dentro de la fase de startup suele haber varias rondas de levantar dinero. ¿Por qué se hacen varias rondas? Porque conforme va disminuyendo el riesgo de la empresa, cada vez tengo que dar menos a cambio de que me den dinero. O sea, el dinero que empiezo a levantar es cada vez más barato. Entonces, si yo creo que hasta que la empresa consiga beneficios voy a necesitar, imaginaros, 2 millones de euros, si yo levanto esos 2 millones de euros justo hoy, que estoy saliendo de ser un concepto semilla y que acabo de vender mi primer de lo que sea, esos 2 millones de euros me van a costar o una porción de mi empresa muy grande o una cantidad de dinero muy grande. Sin embargo, si lo hago en distintas fases y esos 2 millones de euros digo, oye, mira, primero quiero pasar de vender, imaginaros que es una empresa que vende camisetas, no lo sé, ¿no? Primero quiero pasar de vender 10 camisetas que ya he probado que soy capaz de vender a vender 100 camisetas. Bueno, pues esa parte, ese dinero que voy a necesitar para ser capaz de vender 100 camisetas, lo voy a levantar y me va a costar X. Y solo voy a levantar la cantidad de dinero que necesito para vender esas 100 camisetas. Una vez que he vendido esas 100 camisetas y ahora quiero pasar de vender 100 camisetas a vender 1000 camisetas, voy a necesitar otra cantidad de dinero y lo vuelvo a levantar ahí. No lo levanto antes porque me habría costado más caro. O sea, solo he sido capaz de vender una camiseta hasta entonces. Si vuelvo a levantar dinero una vez que ya he vendido 100 camisetas, pues la percepción del riesgo que tiene el que me da el dinero es distinta y me lo va a dar más barato. Y cuando ya he vendido 1000 camisetas y ahora quiero levantar dinero para vender 10.000, porque con 10.000 ya empiezo a ganar, el que te va a dar dinero tiene mucho menos miedo porque ya has vendido 1000 camisetas que el que te dio dinero cuando solo habías vendido una. Entonces, por eso durante la fase de startup suele haber muchas fases de levantar dinero, porque intentas asignar coste del dinero al riesgo distinto que tiene tu empresa en cada momento, ¿no? Entonces, solo vas levantando la cantidad de dinero que necesitas para pasar al siguiente nivel de riesgo, que esa es la forma de conseguir que el dinero te salga lo más barato posible y que no pierdas tu empresa entera, porque tu objetivo al final no es solamente que tu empresa tenga éxito, sino que siga siendo tuya, ¿no? O sea, si tú al final has conseguido montar una empresa que tiene mucho éxito, pero tú no has hecho nada de dinero, ni te has quedado con ninguna acción porque lo has ido dando todo en el camino, pues seguramente no habrías ni empezado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de irlo faseando de forma que tú te vayas quedando con la mayor cantidad de empresas que puedas, ¿no? Una vez que la empresa ya está dando beneficio y ya está funcionando y ya no se considera una startup, pasa a lo que se llama la fase de crecimiento, la fase de growth. Ahí ya vas a ser capaz por primera vez de ir a bancos. Ahí ya vas a ser capaz por primera vez de pedir un préstamo normal y corriente. ¿Por qué? Pues porque ya tienes beneficio. Porque ya tienes un histórico en el que has ido demostrando que eres una empresa que tiene un riesgo mucho menor que el que tenía al principio. Ya tienes un negocio que incluso paga, que incluso da dinero. Entonces ya va a haber muchos bancos que estén interesados en prestarte dinero. Vas a tener ahí líneas pequeñas y muy baratas, te van a ir dando líneas de circulante, que es básicamente línea para el día a día, o sea, para que vayas cubriendo la diferencia entre el periodo en el que tienes que meter dinero y el periodo en el que tú cobras dinero cada vez que vendes. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de las camisetas, ¿no? Bueno, pues tú vas a necesitar comprar la tela de las camisetas, comprar la tinta si la estás pintando, comprar lo que sea, y hasta que cobras esa camiseta que has hecho, pues pueden pasar 2 meses, ¿no? Pues ir cubriendo esa necesidad de dinero de esos 2 meses es lo que se llama circulante, y te van a empezar a dar líneas de circulante los bancos. Te van a empezar también a dar préstamos porque tú quieras crecer, porque digas, oye, tengo una fábrica de 1000 camisetas y quiero tener una fábrica de 50.000 camisetas. Demos un préstamo. Pues es posible que se lo planteen porque tú ya has demostrado que eres capaz de ganar dinero. Y estás ganando dinero hoy. Entonces es muy probable que los bancos te den dinero. ¿Qué ventaja tienen los bancos? Que su dinero es muy barato. O sea, no te van a pedir acciones a cambio y no te van a pedir más que les devuelvas el dinero. Problema, si no le devuelves el dinero, pues o eres capaces de convencerles de que te vuelvan a financiar y te den más tiempo para que le devuelvas el dinero, o ejercerán mecanismos para quebrar la empresa o para quedarse. Pero en ese escenario muy posiblemente tu empresa es que simplemente no vaya bien.
O sea, tú lo que tienes que ser consciente todo el tiempo es que si vas a un banco a pedirle dinero, tienes que tener muy claro que ese dinero hay que devolverlo y hay que devolverlo en las condiciones que quiere el banco. Y si no, no lo firmes. Y sigue con tu propio dinero o no crezcas. ¿De dónde vas a conseguir sacar equity? O sea, el hito importante cuando una empresa llega a este estadio, ya da beneficio, ya es capaz de ir a un banco y pedirle dinero. ¿Cuánto dinero te va a ir dando el banco? Pues el banco te va a ir dando dinero en función de la cantidad de ingresos que tú eres capaz de probar que has tenido, de los años que lo has ido teniendo, no es lo mismo que lleves dando beneficio 3 meses que lleves dando beneficio 3 años, ¿no? Y de lo que quieras hacer con el dinero que le estás pidiendo al banco. O sea, no es lo mismo que le pidas el dinero al banco porque quieres subirle los sueldos a todo el mundo y eso te va a hacer empezar a ganar menos dinero como empresa, o que le pidas dinero al banco porque quieres montar otra fábrica porque resulta que tienes muchos más pedidos de los que puedes atender, ¿no? Entonces, hay mucha más probabilidad de que el banco te dé el dinero en el segundo caso. Si no queremos deuda y lo que queremos es equity, o sea, lo que queremos es más socios o más gente que me dé dinero, no a cambio de un préstamo, sino a cambio de acciones de la empresa, sigo teniendo los family offices que invierten en empresas en crecimiento, sigo teniendo al private equity, no tengo ya el venture capital, porque el venture capital no se suele meter en empresas que están dando beneficios, no se suele meter en empresas maduras, pero sí tengo el private equity, que es el dinero privado de gente que lo que quiere son acciones de empresas y que lo pueden hacer en bolsa o lo pueden hacer con empresas privadas. Y entonces te dan dinero a cambio de acciones de tu empresa y de un plan de negocio que tú lo has ido presentando. Entonces, ese es el actor, los dos actores nuevos que aparecen en la fase de crecimiento son el private equity, que normalmente requiere que la empresa ya esté madura ya esté generando beneficios o muy cerca de generar beneficios. Es una de las condiciones que el private equity suele poner, o tener una garantía muy cierta de que eso puede pasar, y te aparece el inversor estratégico. ¿Quién es el inversor estratégico? Pues un jugador del sector en el que tú te estás desarrollando, que considera que tu empresa tiene interés por el motivo que sea y que quiere ser parte del accionariado de la misma. Pues se ve continuamente en sectores muy maduros. Por ejemplo, General Motors compró hace muy poquito acciones de una empresa que desarrolla camiones eléctricos y compró el 10% de las acciones. O empresa Airbus muchas veces compra porcentajes de empresas de su sector porque las considera estratégicas para su suministro y quiere asegurarse de que siempre les va bien y quieren estar dentro. O se da mucho en sectores maduros donde las empresas más grandes empiezan a tomar posiciones en empresas que están naciendo, bien para asegurarse de que les vaya bien porque les interese, o bien para quedárselas porque pueda ser una empresa que las compita mucho. Entonces, aparece el inversor estratégico una vez que tú ya estás dando beneficios y si tienes una proyección muy clara de crecimiento. Entonces, esas son las fuentes nuevas de capital que vas a tener en esta fase. Luego, cuando termina la fase de crecimiento y empieza la fase de expansión, bueno, el ticket que se suele conseguir en la fase de crecimiento va entre 5 y 30 millones de euros. O sea, es raro que un private equity te entre en menos de 5 millones. Es relativamente complicado que te entren en más de 30. Más de 30 millones empieza a ser muchísimo dinero y hay otras formas de levantarlo que son más eficientes, ¿no? Entonces, los tickets en los que te suelen mover entre 5 y 30 millones. Cuando la empresa llega a beneficio y pasa a la fase de expansión y ya empiezas a ser una empresa que quiere dominar en su sector, ¿no? Sigues teniendo el private equity, que hay private equity que se especializa precisamente en eso, en conseguir, en meterle dinero a empresas que bien se quieren diversificar geográficamente, quieren crecer fuera de su frontera o quieren crecer dentro de su cadena de valor. Hay private equity que se dedica específicamente a eso y lo podéis buscar por internet, o sea que hay muchísimas empresas que se dedican a eso. Sigues teniendo los grandes family offices, o sea, las empresas grandes de family offices están presentes en toda la cadena de valor. Sigues teniendo al inversor estratégico, que es posible que ahora pague más porque ya seas una realidad o una amenaza mayor que eras antes. Y por primera vez te aparece la posibilidad de sacar tu empresa a bolsa. Es lo que llamo ahí IPO, que en inglés es IPO, que es en Investment Public Offering, se le llama, que es básicamente una salida a bolsa.
Entonces, te nace por primera vez la posibilidad de sacar tu empresa a bolsa. ¿Qué ventaja tiene eso? La ventaja que tiene es que vas a conseguir dinero que no es préstamo, sino que lo vas a dar a cambio de tus acciones, pero que es un accionista normalmente pasivo. O sea, no es un accionista que se mete en el día a día de tu empresa, normalmente. ¿Por qué? Porque está muy atomizado. Porque la gente que va a comprar tus acciones en bolsa no son una empresa, no son un family office, no son un private equity. Son muchas personas o muchos inversores. Entonces, tú vas a seguir teniendo el control de tu empresa muy probablemente, la vas a seguir manejando como si fuera tuya, solo que ahora estás regulado, tienes que ir siguiendo una regulación y has conseguido meter un montón de socios y meter dinero en la empresa, ¿no? Eso no se puede hacer en etapas anteriores porque se considera que son empresas que todavía tienen mucho riesgo y que el inversor en bolsa debe ser un inversor protegido. Porque muchas veces, o sea, la gran mayoría de las veces es un inversor profesional, pero muchas veces no lo es. Y entonces lo que se busca es proteger al inversor que no sepa o que no tenga claro dónde está metiendo su dinero y a qué riesgo está metiendo su dinero. ¿Ventajas de una salida a bolsa? Una fundamental para el inversor es la liquidez. O sea, si yo soy un inversor de todos los que hemos hablado hasta ahora, yo meto dinero en la empresa, pero ¿cómo recupero mi dinero? La única forma que tengo que recuperar mi dinero es porque la empresa le vaya tan bien que dé dividendo y yo recupero mi dinero por ahí, o vendiendo mis acciones a alguien, o vendiendo la empresa entera. Vender un porcentaje minoritario de una empresa es muy complicado. Nadie quiere comprar eso. Sin embargo, si tú eres una empresa que está en bolsa, se compran y se venden acciones en cualquier momento y sin ningún problema habitualmente. Entonces, da la ventaja al inversor de la liquidez. Eso hace que el riesgo de su inversión sea más bajo y, por tanto, esté dispuesto a darte dinero más barato. Entonces, si tú levantas 50 millones de euros, es mucho mejor hacerlo o plantearse una salida a bolsa que hacerlo con un inversor privado, porque normalmente un inversor de una salida a bolsa te va a pagar más por la ventaja de la liquidez. ¿Cuándo eso no es así? Normalmente con un inversor estratégico. Hay inversores estratégicos que valoran la empresa no solamente por la empresa en sí, sino por lo que les aporta a su negocio tradicional, además. Entonces, eso es lo que se conoce como sinergias. Entonces, es posible que un inversor estratégico valore tu empresa más de lo que lo valore la bolsa, ¿no? Y luego, en la parte de deuda, puedes seguir yendo a los bancos, posiblemente más que antes, porque ahora tengas mucho más beneficios y lleves mucho más tiempo funcionando, pero se abre por primera vez el mercado de bonos. O sea, por primera vez tú eres capaz de emitir un bono. ¿Eso qué quiere decir? Eso es deuda igualita que la de un banco, pero está repartida entre muchos dueños. O sea, no le debes ese dinero solamente a un banco, sino que se la debes a todo aquel que haya comprado esos bonos. Entonces, muy parecido a una salida a bolsa, pero al final lo estás haciendo con deuda. Al inversor no le estás dando acciones de tu empresa, lo que le estás dando es una obligación que tú te estás poniendo de repagarle. Y esos bonos que te han comprado, esos inversores que han comprado esos bonos, además lo pueden vender y los pueden comprar. Entonces siguen teniendo la liquidez, la ventaja de la liquidez que te da la bolsa, y en lugar de tener equity, tienen deuda que es un poco más segura. Entonces, ¿cuándo empieza a interesar emitir bonos? Pues entre 30 y 50 millones. ¿Por qué? Porque el emitir el bono tiene un coste. O sea, tienes que preparar, tiene una regulación que tienes que seguir y tienes que preparar muchísima información para que la persona que vaya a comprar tu bono esté protegida. Entonces, es parte de la regulación. Y luego, una vez que las empresas ya están muy maduras, lo que se suele hacer es una salida. Entonces, ahí ¿qué suele pasar? Casi siempre son salidas a bolsa. O sea, casi siempre la empresa, si quiere levantar dinero, ya son cantidades tan grandes, por encima de 50 millones, que lo que suelen hacer son salidas a bolsa. No suele haber una empresa sola que sea capaz de darle el dinero, o si las hay son pocas y entonces te lo suelen poner relativamente caro. Y te empiezan a entrar fondos que tienen dinero muy barato y que te permiten conseguir dinero muy barato para tu empresa, como los fondos de pensión, los fondos soberanos. Son los jugadores nuevos que aparecen en esta etapa. Tu empresa es tan grande, tan estable, que ya dinero muy barato, dinero que busca inversiones muy seguras, son capaces de ponerlo en tu empresa. Y entonces, si tienes esa posibilidad, pues la sueles aprovechar. Y en la parte de la deuda, pues no cambia nada. Sigues teniendo los bancos y sigues teniendo los bonos. Y esas son
las distintas fuentes que suele haber de levantar dinero en función de cuáles son las etapas en las que está tu empresa. ¿Cuánto debéis esperar que os pidan por daros dinero? Pues mirar, un search fund, que es de los que hemos visto en la parte conceptual, te suele pedir un 20% sobre su dinero. Si ellos te dan, estos retornos que yo estoy indicando aquí suelen ser anuales. O sea, si ellos te dan 100.000 euros y vas a tener ese dinero 3 años, pues le vas a tener que dar de vuelta 60.000, o sea, 20.000 al año. Que no se lo das anualmente, sino que se lo das al final, ¿no? Ellos lo que tienen pensado es que cuando te vendan o cuando vendan las acciones que tienen en ti, van a sacar un 20% anual sobre su dinero. Un business angel, alguien que te ha dado 10, 15.000 euros, ¿qué esperas? Multiplicar su dinero entre 2 y 10 veces. O sea, ellos lo que tienen pensado es, yo te doy el dinero para que tú hagas tu prototipo, si tu prototipo funciona, cuando levantes el dinero de un venture capital o de un family office en la siguiente fase, yo me salgo, si te he dado 10.000 euros me tienes que dar 50.000 o me tienes que dar 60.000. ¿no? Ellos han hecho la cuenta cuando te han pedido el número de acciones que le tienes que dar a cambio, pensando que si aquello en lo que han metido dinero funciona, lo van a multiplicar entre 2 y 10 veces. Un Friends and Family, pues muy parecido a un Business Angels, entre 2 y 20 veces. O sea, si te dan tu dinero, pues por lo menos buscan duplicar, triplicar, los hay que hasta 20 veces. Un Family Office, entre un 20 y un 40% anual es lo que buscan sobre su dinero, dependiendo de cuál es la fase en la que invierten. Si te invierten en una empresa muy temprana, te van a pedir más cercano al 40%. Que te están invirtiendo en una empresa que está en fase de crecimiento o en fase de expansión, pues te van a pedir en el entorno del 20% anual. Un venture capital que te suele pedir, también te suele pedir múltiplo, entre 2 y 10 veces su dinero. Cada vez que te dan dinero, ellos te van a pedir un número de acciones que las han calculado teniendo en cuenta que cuando te van a vender, les va a permitir multiplicar su dinero varias veces, entre 2 y 10 veces. Un private equity te suele pedir entre el 10 y el 50%. Suelen ser un poco más baratos que un family office porque son fondos más profesionales y suelen ser mucho más grandes. No son más baratos que los family offices gigantes, ¿no? O sea, que los family offices muy grandes, pero sí suelen ser más baratos que un family office mediano. Y entonces te suelen pedir dinero entre el 10 y el 50% anual. Un inversor estratégico, ¿qué va buscando normalmente? Un 10% de retorno anual. Eso es lo normal que busquen. Hay gente que es capaz de bajarse hasta el 8, pero no es lo normal. Lo normal es que busquen en el entorno del 10, el 12, una cosa así. Una salida a bolsa, pues tú debes calcular que tus inversores van a querer sacar entre el 6 y el 8% anual. ¿Por qué? ¿Qué se suele usar todo el tiempo como referencia? Lo que se considera un riesgo muy bajo o un riesgo cero. Pues las letras del Tesoro a 10 años, las letras del Tesoro americano a 10 años. O sea, ahí tú estás comprando deuda del Estado. Si el gobierno español te está dando un 2,5%, por ejemplo, o un 2%, porque tú le des deuda a 10 años, pues un inversor que quiera invertir en tu equity en una salida a bolsa, pues va a querer más que ese 2%, ¿no? Porque tu empresa siempre va a tener más riesgo que el gobierno de España, ¿no? Es lo normal, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Entonces, el retorno típico de un inversor en bolsa es entre el 6 y el 8% anual. Un fondo de pensiones que suele buscar entre un 4 y un 8%. O sea, al final ellos lo que calculan es cuánto dinero le tienen que dar a la gente que les ha dado dinero a ellos cuando se retiren. Y bueno, pues si ellos le sacan entre un 4 y un 8% anual, son capaces de cubrir sus obligaciones y es lo que suelen buscar. Y los fondos soberanos pues están muy parecidos. Los fondos soberanos son fondos de los gobiernos. O sea, pues igual que el Estado emite letras del Tesoro, también puede invertir en empresas. Entonces, bueno, pues son muy famosos los fondos soberanos de Canadá, los fondos soberanos en Canadá, son muy famosos los fondos de pensiones. También algún fondo soberano, son muy famosos los fondos soberanos de Oriente Medio, del gobierno de Singapur, por ejemplo, son fondos soberanos que son muy activos. O sea, el gobierno con el dinero que ha ahorrado se dedica a invertir y de forma que le ganen dinero a ese dinero que tienen ahorrado sus ciudadanos y le dan servicio. Y bueno, pues yo creo que esto os da una foto bastante completa de las distintas fuentes que tenéis para buscar dinero en vuestra empresa en función de las distintas fases en las que estén, ¿no? Ahora yo supongo que estáis todos en la fase de conceptual o de startup, pues bueno, pues ya sabéis dónde tenéis que ir a buscar dinero, ¿no? Y cuáles son
cuál es la forma de pensar que va a tener la persona que está enfrente tuya y se está planteando si te da el dinero o no. Y bueno, pues yo espero que os haya sido útil y encantado de responder a cualquier pregunta que tengan. ¿Tiene preguntas? Dice la primera pregunta. Sí. ¿Qué hago? Bien. Ah, vale, muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿cómo puedo saber cuál es el riesgo de mi sector? Lo digo a efectos de los inversores. Mira, No sé si ellos me oyen cuando yo hablo. ¿la repito? Mira, la pregunta es ¿cómo puedo saber cuál es el riesgo de mi sector? Sobre todo pensando en los inversores, ¿no? Pues mira, es muy buena pregunta. Mira, normalmente lo que se suele hacer es mirar empresas de ese sector que estén cotizadas en bolsa. Entonces, imagínate que tu empresa es del sector aeroespacial o del sector... Mira, para ponerlo muy fácil, una empresa que se dedica al sector textil o que venda ropa y tal. ¿Cuál es la empresa de referencia? Inditex. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues se mira, y Inditex es la dueña de Zara y de todas estas, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? Se mira si un inversor comprara acciones de Inditex, ¿cuál es el retorno que le ha ido dando a ese inversor haber comprado esas acciones? Y entonces, por invertir en una empresa como la tuya, va a pedir más dinero, porque Inditex es líquida, la pueden vender mañana esas acciones, e Inditex está mucho más consolidada que tú. Entonces, lo más normal es que cojan como referencia de ese sector Inditex. Imagínate que no hay una empresa que domine tan claramente como Inditex en bolsa y tú estás pensando en montar una empresa de movilidad, ¿no? De movilidad eléctrica, que no hay tantas empresas de referencia, ¿no? Pues lo que sueles hacer es buscar datos de las empresas que lleven más tiempo funcionando. Las cuentas de todas las empresas son públicas. O sea, las empresas tienen la obligación de depositar las cuentas en el registro mercantil una vez al año. Y esto en prácticamente todos los países del mundo. Y esa información es pública. Y hay bases de datos a las que tú puedes acceder. La gran mayoría son de universidades, pero también hay bases de datos por las que pagas algo, que no se paga mucho, vamos, se paga una cantidad, a lo mejor pagas 50 euros al año o cosas así, y puedes acceder a todas las cuentas anuales de todas esas empresas. Pues lo que haces es buscar las empresas de ese sector que ya existen, miras cuáles son las que llevan más tiempo funcionando y las que están más maduras, miras cómo les va y consideras que ese es el riesgo que tiene el sector. Entonces, lo sueles hacer, si puedes, usando como referencia empresas del sector cotizadas en bolsa, y si no, pues las empresas privadas que no estén cotizadas en bolsa de referencia del sector. Y así es como sueles asignar el riesgo a un sector. Otra pregunta que hay es, ¿qué opinas sobre las asociaciones de Business Angel? ¿Realmente funcionan o los Business Angel de verdad no se meten en este tipo de asociaciones? Mira, las hay que sí, las hay que no. Perdona, repito la pregunta. Mira, la pregunta es ¿qué opino de las asociaciones de Business Angels y si funcionan de verdad o si los Business Angels profesionales no se meten en ninguna asociación? Mirar, una empresa profesional de inversión, o sea, un Business Angel que es una empresa tal cual y es una empresa profesional, es normal que esté en alguna asociación siempre para defender sus intereses, ¿no? Prácticamente todas las empresas pertenecen a algún tipo de asociación, grupo de empresa o lo que sea que lo quieras llamar, porque esos suelen ser los interlocutores con el gobierno cada vez que se hace regulación. Entonces, si es un Business Angel profesional, lo normal es que esté en alguna asociación que lo represente, ¿no? Ahora, ¿son esas asociaciones las que canalizan la inversión de una empresa Business Angel profesional? No. Tienes que ir directamente al Business Angel profesional. ¿Qué puede hacer esa asociación? Ponerte en contacto, seguramente, ¿no? Luego, hay otro tipo de asociación que es que, y especialmente en España, donde no hay mucha empresa Business Angel profesional tal cual, yo creo que la gran mayoría están haciendo ahora, y si hay alguna, hay 3 o 4, ¿no? Yo conozco un par de ellas que están muy bien, pero son muy pocas. ¿Qué suelen hacer estas asociaciones? Dinero de inversores privados que tienen interés en invertir en empresas de muchísimo riesgo y que sean startups o empresas conceptuales, en lugar de un inversor privado hacer esa inversión por su cuenta, lo que suelen hacer es hacerse pequeños clubs de inversores en estas asociaciones. Y entonces la asociación contacta, imaginaros, con 50 personas que están interesadas en meter
algo de dinero en empresas de este tipo y canaliza esas inversiones a través de ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque lo que está más o menos probado, lo que dice la ciencia del sector, es que es una cuestión muy estadística. O sea, tú tienes muchísima más probabilidad de éxito como inversor invirtiendo en 100 empresas conceptuales que estudiándote, sin estudiarte ninguna. O sea, imagínate, no veo ningún elevator pitch, no veo absolutamente nada, invierto en 100 empresas la misma cantidad de dinero, tengo mucha más probabilidad de éxito haciendo eso que estudiándome muy bien la empresa, ir a todos los elevator pitch, conociendo muy bien al equipo gestor y solo invertir en 5. Ese tipo de empresa tiene un riesgo tan grande que invertir en un número de empresas elevado es mucho más importante que conocer bien las empresas. Entonces, ¿qué hace la gente? Como tienen una cantidad relativamente limitada para invertir, imagínate una persona que tenga para invertir 50.000 euros. Pues si va a invertir 10.000 euros en cada empresa, solo puede invertir en 5. Si se mete en un club o en una asociación en la que son muchos los que ponen 50.000 euros, ese club o esa asociación, en vez de invertir en 5, va a invertir en 50. Y todo el mundo está invertido en esas 50 en una porción mucho más pequeña. Entonces, a esas asociaciones y clubs sí merece la pena ir si estás buscando dinero porque ellos son los canalizadores directos de la inversión. Y bueno, pues esa, por ejemplo, la que nosotros tenemos en Harvard funciona así. O sea, somos exalumnos de Harvard todos que ponemos dinero y bueno, pues invertimos juntos, ¿no? Lo mismo hace la Universidad de Yale en Madrid, tiene una asociación, la de Stanford también tiene otra, el IES tiene otra, las universidades tienen la suya y luego aparte hay asociaciones en España. En Andalucía, por ejemplo, yo conozco SouthUp, Avan, hay 3 o 4 que son esos, son grupos de gente que quiere invertir en esto y que invierte juntos. Entonces, bueno, pues a esa yo creo que merece mucho la pena conocerlas, claro. La otra pregunta que hay, creo que la has respondido, pero la hago por si acaso. Y se me oye. ¿Cómo se suelen calcular los diferentes retornos que decís para Business Angels, Family Office, Venture Capital? Y en cuanto a los Business Angels, buscan entre un 200% y un 10.000% de vuelta. Me parece mucho ese retorno. O sea, yo creo que lo que van buscando al final es la estadística. La estadística dice más o menos que te tienes que invertir en 20 empresas para que te vaya bien una. Cuando inviertes en concepto semilla, es más entre 30 y 50. O sea, normalmente tienes que meterte entre 30 y 50 empresas para que te vaya bien una. Pues, ¿cuánto le tienes que pedir? Pues, si vas a fracasar 30 veces, la vez que te sale bien, tiene que pagar por esas 30 veces para que tú no ganes nada como inversor. Tendrá que pagar un poquito más para que tú como inversor ganes algo. Entonces, pues, calcúlate, ¿no? O sea, si le metes 10.000 euros a cada empresa y tú estás fracasando 29 veces, estás palmando 290.000 euros, ¿no? La vez que te sale bien y has metido 10.000 euros, te tiene que dar como mínimo 300.000 para que ganes algo. O sea, te tendría que dar 30 veces. Es en lo que se suelen mover. Cuando vas a un tipo de... Cuando inviertes en semillas, te están buscando en el entorno de 10 veces, 15 veces, 20 veces, por ahí. Pues hay otra pregunta. ¿Y cómo sé yo cuáles son esas asociaciones y clubes? Hay tantas que uno se pierde. Es por no perder el tiempo con asociaciones que realmente no canalizan la inversión. Mira, lamentablemente vaya a perder el tiempo muchísimas veces. No solo porque acudáis a gente que no hace lo que decís, sino que es muy posible que acudáis a gente que ya esté invertido. O sea, es muy probable que vayáis a una asociación que verdaderamente invierte o a un fondo que verdaderamente invierte, pero que la cantidad de empresas de ese sector y en ese estadio en las que quería invertir ya las ha invertido. Y que vayas, se lo expliques y te digan, ven el año que viene porque este año ya estoy invertido. Entonces, lamentablemente vaya a tener esa sensación de frustración y de que vayas a estar perdiendo el tiempo muchísimas veces. Os vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. Levantar dinero seguramente es lo más difícil que hay. O sea, de las cosas más difíciles que hay es convencer a alguien de que te dé su dinero para una idea que tienes tú o para una empresa que es tuya.
Eso es muy complicado y tenéis que armaros de paciencia y tenéis que dedicarle muchísimo tiempo, no frustraros cada vez que os dicen que no, porque os van a decir que no 50 veces antes de que os digan que sí. Y tenéis que tener muy claro, yo el ejercicio que suelo hacer cuando yo levanto dinero es tener muy claro cuándo abandono. Cuando digo, oye, a lo mejor yo pienso que esto interesa mucho, pero resulta que estoy equivocado y esto no interesa a nadie. Bueno, pues plantearos desde el principio cuánto esfuerzo le vaya a echar, cuánto tiempo le vaya a dedicar antes de simplemente abandonar, porque lamentablemente lo más probable es que no levantéis dinero. O sea, la cantidad de las empresas que un fondo ve comparado con las que les da dinero, pues a lo mejor es del 2%, del 3%. O sea, tú ves 100 empresas para meterte en 3. Y lamentablemente las otras 97, pues no levantan el dinero. Entonces, yo lo que te diría es, busca por internet todas las que hay, intenta mirar noticias en las que se anuncie que han hecho una transacción, porque normalmente el fondo profesional le gusta dar bombo cada vez que hace una transacción para que las empresas sepan que están invirtiendo. Entonces, puedes buscar, si tú ves una que tiene pinta de que sí están invirtiendo, busca todas las noticias relacionadas con ella. Porque si han invertido en una empresa, lo han publicado. Han salido en los periódicos diciendo, el fondo no sé qué invierte en no sé dónde, ¿no? Y entonces intenta ir a las que tú veas que tienen más actividad. Pero lamentablemente es muy complicado hacerte un filtro y decirte, ve a esta que te va a dar dinero, prácticamente imposible. O sea, ese filtro solo existe en los bancos. Los bancos sí están ahí para darte dinero, pero solamente si tú estás ya listo para ello, ¿no? O sea, si tu empresa está en la fase en la que puede ir a un banco y pedir dinero, ¿no? Mira, preguntan cuál sería la mejor forma de presentar a la empresa. En fase semilla, mandar presentaciones a todos. O sea, tu empresa está en la fase en la que está. Eso no lo puedes cambiar. Y tu empresa necesita el dinero que necesita. Eso tampoco lo puedes cambiar. Lo puedes calcular mejor o peor, pero no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, si tu empresa es una empresa semilla, bueno, pues tú tienes muy poquito que enseñar, lamentablemente. Todo lo que puedes enseñar es futuro. Pues yo haría un pitch o una presentación en la que me vería con la mayor cantidad de gente que pudiera, que sé que inviertan en el tipo de empresas como la mía, o sea, en empresas que estén en semilla y que estén activos y que estén invirtiendo, e intentaría contarles muy bien futuro, porque no les puedo contar pasado ni les puedo contar presente, ¿no? Y por qué mi futuro va a ir bien y cuáles son las puertas que voy a ir marcando a lo largo de mi camino para ver si estoy teniendo éxito o no, ¿no? Y cuándo abandonaré porque no tengo éxito o cuándo cambiaré el rumbo y pivotaré, ¿no? Que es como se suele conocer en este mundo, ¿no? O sea, cuándo cambiaré la dirección que yo había marcado porque claramente estoy equivocado, ¿no? Pues estas son las cosas que yo le iría contando y cómo de implicado estoy y si yo también me juego mi dinero o qué estoy poniendo yo también en el asador, ¿no? ¿Qué le gusta ver a un inversor profesional? Pues le gusta ver a alguien totalmente dedicado, que la empresa sea su vida, que se la está jugando igual que el inversor, que la idea es buena, pero que además es suficiente maduro para entender que muchas veces uno se equivoca, que tenga una red de contacto o que tenga la tenacidad suficiente para abrir las puertas que no estén abiertas, ¿no? Pues estos son el tipo de cosas que a un inversor le gusta ver, ¿no? Y por supuesto que le expliques bien la idea, la oportunidad, qué problemas de la sociedad está resolviendo esta oportunidad. Normalmente la forma que tenemos de pensar los inversores es que tú ganas dinero bien porque resuelves una necesidad no cubierta de la sociedad o porque mejora una necesidad que está mal cubierta de la sociedad, ¿no? Pues le vas a tener que ir explicando cuál es tu caso, cómo has llegado a él, cómo vas a ser capaz de cubrir esa nueva necesidad, por qué no te va a surgir alguien que la cubra de otra forma o si surge, cómo lo vas a ir manejando. Estos son los tipos de cosas que se suele explicar, ¿no? Yo creo que os van a ir enseñando todo esto, ¿no? Cómo se hace un pitch, cómo se hace un plan de negocio. Al final eso es parte de lo que vais a ir aprendiendo. Oye, Ismael, ¿y has generado tanto interés? Preguntan si podemos dar tu correo electrónico. Yo creo que lo pusiste en la primera mira, esta es la primera transferencia, sí. Lo voy a pasar. Y de todas maneras, esta
presentación se pone después en el centro de documentación de la página del evento. Pero ahí tenéis el correo de Ismael. No, oye, yo encantado de ayudaros en canalizar, o oye, mira, pues estos son los fondos que yo conozco que están invirtiendo ahora, o que no tengo ningún problema. No hay muchos, en Andalucía no hay muchos. Se están creando ahora, además hay una iniciativa europea que sale ahora, creo que la Junta de Andalucía lo acaba de abrir a concurso, me parece que van a dar, no sé si son 90 millones en 3 fondos, 30 millones por fondo, y creo que lo adjudicaban ahora. Hay varios fondos que han solicitado gestionar ese dinero. O sea, yo creo que se está empezando a mover más ahora. O sea, seguramente sea un buen momento para intentar levantar dinero en el próximo año. O sea, hay mucho dinero en el mercado, hay mucha liquidez. Hay mucha gente que necesita colocar el dinero, esa es la realidad. Pero vamos, no quiero, o sea, no me gustaría daros falsas esperanzas. Es muy complicado y eso es algo que tenéis que tener presente desde el día uno. Es muy frustrante y muy complicado, y la gran mayoría de la gente que ha montado empresas lo ha hecho con su dinero, no con el dinero de otro. Entonces, cuando lo haces con el dinero del otro, la complejidad es exponencial. O sea, es muy difícil. Tenéis que mentalizaros de que esto es así. Bueno, pues... Oye, pues nada, muchas gracias. Yo espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Me voy a poner detrás porque muy bien, quiero pues pongo la mascarilla. recordar sí, que ese es el tuyo. Vale. Ahí se me ve. ¿Sí? Aquí. No, sí, ahí se te ve, Bueno, pues muchas gracias, Ismael. La verdad que ha sido una ponencia maestra. Te lo agradezco mucho, además con la complejidad de hacer un evento híbrido que, bueno, que siempre es complicado. Y a los que me escucháis, mañana a las 4 de la tarde tenemos otro taller. En este caso es la cuestión de la inversión desde el punto de vista de una startup que ya ha pasado pues más o menos por muchas de las fases que Ismael nos ha contado. Vamos a tener como ponente al CMO de Geniali, que es una de las empresas startups referentes en Andalucía de los últimos años. Y nada, creo que os vamos a poner ahora mismo un cuestionario. Os agradecería mucho que lo rellenarais, y para cualquier cuestión pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Rocío, cuando tú quieras.